México despierta con una noticia que parece celebración, pero que en realidad es una jugada calculada. Claudia Sheinbaum aparece frente a las cámaras junto a directivos de Kia y su propio secretario de Economía, y anuncia una inversión de 649 millones de dólares. En la superficie, empleos, tecnología, orgullo nacional. Pero detrás de cada palabra hay una estrategia mucho más compleja que ella no dice en voz alta. Porque este anuncio no llega en cualquier momento. Llega justo cuando Washington endurece su discurso comercial. Cuando Donald Trump resta importancia al tratado que une a México, Estados Unidos y Canadá, y cuando una segunda ronda de aranceles amenaza con golpear directamente a la industria automotriz mexicana, Sheinbaum no está solo inaugurando una línea de producción de vehículos eléctricos en Nuevo León. Está enviando un mensaje. ¿A quién? A Washington, que insiste en que México necesita más al tratado que al revés. A las empresas globales, que dudan si apostar por un país bajo amenaza arancelaria. Y a su propio electorado, que necesita ver resultados concretos del llamado Plan México. La pregunta que flota en el aire, aunque nadie la formule directamente en la conferencia, es esta. ¿Puede Sheinbaum sostener esta narrativa de confianza y crecimiento mientras Estados Unidos juega con reglas que cambian cada semana? Su secretario de Economía habla de una posición preferencial frente a otros países, de aranceles reducidos, de superávit comercial a favor de Washington. Pero también admite, casi entre líneas, que hay que estar alerta semana a semana, que nada está garantizado. Y ahí está el verdadero conflicto que se empieza a dibujar. Una presidenta que necesita mostrar fortaleza económica hacia adentro, mientras negocia desde una posición que ella misma reconoce como vulnerable a los caprichos de un vecino impredecible. Un anuncio de auto eléctrico se convierte, sin que lo diga explícitamente, en una pieza de ajedrez geopolítico. Lo que Sheinbaum construye hoy en Pesquería, Nuevo León, no es solo una fábrica, es una apuesta. Y como toda apuesta política, tiene un precio si sale mal. Para entender por qué Claudia Sheinbaum necesita este anuncio de Kia, hay que retroceder unos meses y mirar el tablero completo. Desde que llegó a la presidencia, Sheinbaum heredó un plan ambicioso de su antecesor, el Plan México. Una estrategia diseñada para atraer inversión extranjera, aumentar el contenido nacional en la manufactura y blindar al país frente a la incertidumbre que trae consigo la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. El problema es que ese blindaje depende de un factor que Sheinbaum no controla del todo: la voluntad de Donald Trump. Y ahí es donde empieza a construirse la verdadera tensión de su gobierno. Mientras ella intenta proyectar una imagen de estabilidad y crecimiento industrial, en Washington la conversación es otra. Trump ha restado importancia al tratado trilateral. Ha insinuado que ni México ni Canadá lo necesitan tanto como se cree. Y ha impuesto aranceles de 50% al acero y al aluminio mexicanos, entre otras medidas de presión. Frente a ese escenario, Sheinbaum tiene dos caminos. Uno es la confrontación directa, exigir, denunciar, generar un conflicto público con Washington. El otro es lo que ha elegido: construir una narrativa de fortaleza a través de hechos consumados, inversiones, fábricas, empleos. Cada anuncio de una empresa extranjera apostando por México se convierte en sus manos, en evidencia de que el país no depende únicamente de la buena voluntad de su vecino del norte. Por eso el anuncio de Kia no es un hecho aislado, es parte de una secuencia. Antes de Kia, fue General Motors, trayendo a México la producción de un vehículo que antes se fabricaba en China. Antes de eso, la construcción de una planta de acero de Ternium por 4,000 millones de dólares en la misma región de Nuevo León, diseñada específicamente para reducir la dependencia de importaciones de acero extranjero y así evitar los aranceles impuestos por Estados Unidos. Cada pieza encaja en un mismo diseño: mostrarle a Washington y al mundo que México no espera pasivamente el resultado de una negociación comercial. Está actuando. Y hay un dato que su secretario de Economía repite como mantra en cada aparición pública: México es el principal comprador de productos estadounidenses y también su principal exportador.
Si se suman las compras de China, Alemania y Japón juntas a Estados Unidos, no alcanzan lo que compra México. Es la carta que Sheinbaum juega una y otra vez, la que supuestamente le da posición de fuerza frente a Trump, aunque en la práctica esa fuerza dependa de que Washington decida reconocerla. Detrás de este ecosistema de anuncios hay también una cifra que Sheinbaum utiliza como escudo político: 186 proyectos de inversión en cartera, con un valor de 4,000 millones de dólares. Es una cifra que suena abrumadora, pensada para instalar en la opinión pública la idea de que, pase lo que pase con Trump, la economía mexicana tiene vida propia, pero cifras en cartera no son cifras ejecutadas. Y ahí es donde empieza a asomarse la fragilidad de esta estrategia. Porque mientras Sheinbaum construye esta narrativa de solidez, el reloj corre. En la primera semana de septiembre está programada una nueva ronda de negociaciones en Washington sobre la revisión del tratado comercial y sobre los resultados de una segunda investigación arancelaria, la conocida Sección 301, que esta vez apunta directamente a la llamada capacidad excedente de la industria. Un eufemismo que en realidad habla de la competencia china y de cómo México se posiciona frente a ella. Sheinbaum sabe que no puede llegar a esa mesa de negociación con las manos vacías. Necesita mostrar que la inversión sigue llegando, que las empresas globales confían en México pese al ruido, que el país tiene alternativas más allá de depender exclusivamente de la relación con su vecino del norte. Kia, con su fábrica de vehículos eléctricos, se convierte entonces en algo más que una buena noticia económica. Es una pieza de evidencia que Sheinbaum necesita exhibir justo antes de sentarse. Una vez más, frente a un gobierno estadounidense que no deja de cambiar las reglas del juego, lo que se anuncia como una historia de progreso industrial es, en el fondo, la preparación silenciosa de un campo de batalla diplomático que se librará en unas pocas semanas. En las mesas de negociación de Washington, el tono festivo de la conferencia empieza a resquebrajarse en cuanto los periodistas toman la palabra. Detrás de las sonrisas y los aplausos por la inversión de Kia, hay preguntas que apuntan directo a la herida abierta de la estrategia de Sheinbaum. ¿Qué tan sólida es realmente esta narrativa de confianza cuando Estados Unidos no deja de presionar? La primera grieta aparece con el caso Toyota. Una periodista lanza la pregunta que muchos analistas se hacían en privado: ¿el anuncio de Kia sirve para tapar el efecto contrario que dejó Toyota, que decidió mover parte de su producción hacia Estados Unidos? El secretario de Economía responde rápido, casi a la defensiva, negando cualquier relación con problemas de suministro eléctrico en México. Insiste en que Toyota mantiene otras plantas en el país y que solo reubicó la producción de un modelo específico, pero la sola necesidad de salir a desmentirlo, en plena conferencia de un anuncio positivo, revela algo. La administración de Sheinbaum sabe que cada inversión que llega puede ser leída también como contraataque a una salida silenciosa de otra empresa. El segundo momento de tensión llega con la pregunta sobre Donald Trump. Un reportero recuerda que el propio Trump volvió a minimizar la importancia del tratado comercial, diciendo que México y Canadá lo necesitan más de lo que Estados Unidos lo necesita a él. Es la clase de declaración que pone a prueba toda la narrativa de posición preferencial que el gobierno mexicano ha construido. El secretario de Economía responde con cifras, con el argumento del superávit. Con el estatus de México como comprador número 1 de productos estadounidenses, pero no puede evitar reconocer algo revelador: que hay que estar alerta semana a semana, que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Ahí es donde se asoma el verdadero conflicto detrás del anuncio de Kia. No es un conflicto entre México y una empresa automotriz, ni siquiera entre México y Estados Unidos de forma abierta. Es un conflicto de percepción, de relato, de quién controla la historia. Sheinbaum necesita que cada inversión extranjera se lea como prueba de fortaleza, mientras Washington, con cada declaración de Trump sobre aranceles y tratados, intenta imponer la narrativa contraria, que México depende de la buena voluntad de su vecino. La tensión se profundiza cuando surge el tema del acero. México enfrenta un arancel del 50% sobre acero y aluminio,
uno de los más altos entre los socios comerciales de Estados Unidos. El secretario de Economía admite, sin rodeos, que ha pedido un trato similar al que recibió el Reino Unido, con una tasa cercana al 10%, argumentando que gran parte del proceso de fundición ya se hace en territorio mexicano. Pero admitir que se está pidiendo ese trato preferencial es admitir, al mismo tiempo, que hoy no se tiene. Es reconocer, frente a las cámaras, que la posición de fuerza que Sheinbaum proyecta hacia adentro no siempre se traduce en resultados concretos hacia afuera. Y luego llega la pregunta que ninguna oficina de comunicación quiere ver en portada, la de las extradiciones. Un periodista menciona que Estados Unidos confirmó que revisa solicitudes pendientes de México, entre ellas la de un exgobernador. La pregunta obliga a Sheinbaum a salir del terreno económico, donde domina la conversación, y entrar en el terreno de la cooperación política y judicial con Washington. Un terreno mucho más resbaladizo, donde no puede exhibir cifras ni inversiones. Solo promesas de buena relación y reciprocidad. En cuestión de minutos, lo que comenzó como una celebración de vehículos eléctricos se transforma en un mapa de todas las fricciones que Sheinbaum intenta manejar al mismo tiempo: comercio, aranceles, extradiciones, percepción internacional. Cada pregunta destapa una capa distinta de la misma tensión de fondo. Y aunque el gobierno mexicano responde con cifras, con confianza calculada, con un discurso ensayado de fortaleza, el subtexto es innegable. Septiembre se acerca, y con él, la ronda de negociaciones que puede confirmar si esta estrategia funcionó, o si toda esta puesta en escena terminó siendo simplemente una buena fotografía. Para descifrar la verdadera estrategia detrás de este anuncio, hay que dejar de mirar a Kia como protagonista y empezar a mirar el tablero completo que Sheinbaum está construyendo, pieza por pieza, desde hace meses. La primera clave está en el timing. No es casualidad que este anuncio llegue apenas días después de que se conociera la primera parte de una investigación arancelaria estadounidense sobre 60 pascalices, y apenas semanas antes de que se publique la segunda parte, centrada en la llamada capacidad excedente de la industria. Un concepto que en el fondo es una forma diplomática de hablar de la competencia china. Sheinbaum sabe que cada anuncio de inversión extranjera funciona como una ficha que se coloca sobre la mesa antes de la partida decisiva. Cuantas más fichas acumule antes de septiembre, más argumentos tendrá su equipo negociador cuando se siente frente a Washington. La segunda clave es el mensaje dirigido, no a Trump directamente, sino a las propias empresas globales. Cuando el secretario de Economía repite una y otra vez que la planta de Kia en Pesquería es la número 1 de todo el continente americano, certificada por su productividad y calidad, no está simplemente presumiendo un premio corporativo, está construyendo una narrativa alternativa a la que domina en ciertos círculos internacionales. La idea de que México ya no es competitivo frente a la incertidumbre arancelaria, que las empresas están huyendo hacia Estados Unidos. Sheinbaum necesita revertir esa percepción con hechos verificables, no con discursos. Por eso cada cifra importa: 27% de contenido nacional en el nuevo vehículo eléctrico, 500 empleos directos, una red de estaciones de carga, un parque solar en expansión. Son piezas de evidencia diseñadas para un público mucho más amplio que los periodistas presentes en la sala. La tercera clave, quizás la más reveladora, es la manera en que el gobierno mexicano constantemente compara sus cifras con las de otros países para reforzar la idea de posición preferencial. El argumento se repite como un mantra: México compra más a Estados Unidos que China, Alemania y Japón juntos. México paga menos aranceles que la mayoría de los países que Washington ha investigado. Es una estrategia de comparación relativa, no de fortaleza absoluta. Sheinbaum no puede prometer que Trump no subirá los aranceles mañana, pero sí puede argumentar que, sea lo que sea que Washington decida, México estará mejor posicionado que sus competidores. Es una apuesta defensiva disfrazada de discurso ofensivo. Ahí aparece la verdadera inteligencia estratégica detrás de este momento político. Sheinbaum no está negociando desde la confrontación,
como podría hacerlo un gobierno con otro estilo, sino desde la acumulación de hechos consumados, cada fábrica, cada línea de producción, cada empleo anunciado se convierte en un argumento que no depende de la voluntad de Trump para existir. Ya está ahí, ya se construyó, ya genera empleo real. Es una estrategia que busca ser irreversible. En los hechos, lo que en el discurso político estadounidense todavía se trata como negociable. Pero esta estrategia tiene un talón de Aquiles evidente, y los propios funcionarios lo dejan entrever sin quererlo durante la conferencia, la dependencia estructural de que Washington reconozca esa posición preferencial. Todas las cifras, todos los argumentos de ¿somos su principal comprador o tenemos el mejor trato arancelario? Solo funcionan si el gobierno estadounidense decide seguir jugando bajo esas reglas. Y ahí es donde la estrategia de Sheinbaum se vuelve, en el fondo, un acto de fe calculada, confiar en que la integración económica entre ambos países es tan profunda que ningún presidente, ni siquiera uno tan imprevisible como Trump, se atreverá a romperla del todo. Hay además una dimensión interna que no puede ignorarse. Cada anuncio de inversión extranjera es también un mensaje hacia el electorado mexicano, hacia los empresarios nacionales, hacia los propios cuadros de su gabinete. Sheinbaum necesita mostrar que el Plan México, heredado de la administración anterior, no es solo una consigna repetida en discursos, sino una maquinaria que efectivamente atrae capital, genera empleos y moderniza sectores estratégicos como la electromovilidad. En un contexto donde la oposición política y algunos analistas económicos cuestionan la viabilidad de este plan frente a la presión arancelaria, cada fábrica inaugurada se convierte en evidencia que Sheinbaum puede usar para desactivar esas críticas antes de que escalen. Así, lo que en la superficie parece una simple ceremonia de negocios, en realidad es un movimiento calculado con múltiples destinatarios: Washington, los inversionistas globales, la competencia asiática y el propio pueblo mexicano. Sheinbaum juega en varios tableros al mismo tiempo. Y el anuncio de Kia es solo la jugada más visible de una partida que se define, en realidad, lejos de las cámaras, en las oficinas de negociación que se activarán en cuestión de semanas. Lo que suceda en las próximas semanas determinará si esta estrategia de acumulación de inversiones fue una jugada maestra o simplemente una pausa antes de una tormenta mayor. Y las señales, según lo que el propio gobierno mexicano deja entrever, apuntan a que nada está garantizado todavía. La primera consecuencia inmediata es geopolítica. Con cada anuncio como el de Kia, Sheinbaum refuerza su posición negociadora de cara a la ronda de conversaciones de septiembre en Washington. Pero esa misma ronda trae consigo un riesgo que su propio secretario de Economía reconoce sin rodeos: la segunda parte de la investigación arancelaria, centrada en la capacidad excedente de la industria automotriz, aún no se ha publicado. Es decir, todo el terreno ganado con anuncios como el de Kia puede verse comprometido si Washington decide, en esa segunda fase, imponer nuevas restricciones vinculadas a la competencia con productos chinos, un tema que atraviesa toda la industria automotriz global y que México no controla. La segunda consecuencia es industrial y toca directamente al corazón de la estrategia de Sheinbaum: la dependencia de decisiones ajenas. La planta de acero de Ternium, valorada en $4.000 millones, apenas estará terminada en 2027. La fábrica de Kia apenas arranca su línea en agosto. Son apuestas de mediano y largo plazo, construidas bajo la expectativa de que las condiciones comerciales con Estados Unidos seguirán siendo, al menos, tolerables. Si Trump decide endurecer su postura antes de que estas inversiones maduren completamente, Sheinbaum se encontrará defendiendo un modelo económico construido sobre promesas de futuro, no sobre resultados ya consolidados. La tercera consecuencia es de percepción, y quizás la más delicada de todas. Sheinbaum ha construido su relato de fortaleza sobre comparaciones relativas: México paga menos aranceles que otros países. México compra más a Estados Unidos que sus principales competidores juntos. Es un argumento sólido mientras la comparación se mantenga favorable.
Pero si en la ronda de septiembre Washington decide endurecer condiciones para todos los países por igual, incluyendo a México, ese argumento de posición preferencial perderá fuerza. Y Sheinbaum tendrá que encontrar una nueva narrativa para explicar por qué, pese a todo, la inversión extranjera debería seguir llegando. Sin embargo, un escenario que juega a favor de la estrategia de Sheinbaum, la electromovilidad como apuesta de largo plazo, el propio secretario de Economía lo plantea con claridad. Aunque en Estados Unidos se retiren subsidios a los vehículos eléctricos en el corto plazo, la transición tecnológica global hacia la electromovilidad es, según su lectura, imparable. Si esa lectura es correcta, México estaría posicionándose hoy, con inversiones como la de Kia, para capturar una ola industrial que definirá la próxima década del sector automotriz mundial. En ese escenario, cada fábrica inaugurada hoy no sería solo una respuesta táctica a la presión arancelaria de Trump, sino una apuesta estructural para que México no quede rezagado frente a la transformación tecnológica que se avecina. Pero incluso ese escenario optimista depende de variables que Sheinbaum no controla del todo: la velocidad con la que China siga expandiendo su presencia en la industria automotriz global, la disposición de Estados Unidos para aceptar que México se convierta en un centro exportador de vehículos eléctricos hacia otros mercados como América Latina y la Unión Europea, y la capacidad del propio gobierno mexicano para sostener la infraestructura energética y de agua que estas nuevas plantas exigen. En una región del país, Nuevo León, que enfrenta ya problemas serios de escasez hídrica. Así, el futuro inmediato de esta estrategia se juega en dos frentes simultáneos. Uno, visible, se libra en las plantas industriales, en los anuncios de inversión, en las cifras de empleo que Sheinbaum exhibe semana tras semana. El otro, invisible para las cámaras, se libra en las oficinas de Washington, donde funcionarios estadounidenses deciden, sin que México tenga la última palabra, qué tan preferencial será realmente ese trato del que tanto habla el gobierno mexicano. Septiembre se acerca, y con él, la posibilidad de que toda esta narrativa de confianza construida durante meses enfrente su prueba más dura, la de comprobar si Washington está dispuesto a jugar bajo las mismas reglas que México cree tener aseguradas. Al final, lo que queda de esta conferencia no es solo el anuncio de un vehículo eléctrico hecho en México. Es el retrato de una presidenta que juega una partida de ajedrez con piezas que no siempre controla del todo. Claudia Sheinbaum ha elegido no confrontar directamente a Washington, sino construir, fábrica por fábrica, inversión por inversión, una realidad tan sólida que resulte difícil de ignorar cuando llegue el momento de negociar. Kia es solo la pieza más reciente y más visible de un tablero mucho más grande: Ternium con su planta de acero, General Motors trayendo producción desde China, un portafolio de más de 1000 proyectos que suman cifras que parecen abrumadoras en el papel. Cada anuncio busca decir lo mismo sin decirlo directamente. México no espera pasivamente lo que decida Trump. México ya está actuando. Pero bajo esa superficie de confianza calculada, persiste una tensión que ni las cifras ni los discursos logran disolver del todo. La ronda de negociaciones de septiembre se acerca como una fecha límite silenciosa. La segunda parte de la investigación arancelaria estadounidense sigue sin publicarse. Y la pregunta que ningún funcionario responde con total certeza sigue flotando en el aire: ¿qué tan preferencial es realmente el trato que México cree tener asegurado? Si la decisión final nunca ha estado, ni estará, en sus manos. Sheinbaum ha apostado a que la integración económica entre ambos países es demasiado profunda para romperse, a que los hechos consumados pesan más que las amenazas discursivas de Washington, a que la electromovilidad y la inversión extranjera pueden convertirse en un escudo frente a la incertidumbre. Es una apuesta inteligente, calculada, construida con paciencia, pero sigue siendo, después de todo, una apuesta. Lo que suceda en las próximas semanas, en las oficinas de Washington donde se decide el futuro del tratado comercial, dirá si esta estrategia de fábricas y anuncios fue la jugada que blindó a México frente a la presión de su vecino, o si todo este andamiaje de confianza terminó dependiendo
Como siempre, de una decisión que no se toma en Pesquería, Nuevo León, sino a miles de kilómetros de distancia, en un despacho de la Casa Blanca. La historia de este vehículo eléctrico apenas comienza a producirse el 4 de agosto. La historia política detrás de él, en cambio, todavía no tiene final escrito.